master's degree in economics from the London School of Economics. He has a doctorate in business administration and higher education management from the University of Bath. He is the head of CESA School of Business in Bogotá since August of 2009. He has been vice principal of Universidad del Rosario, member at the Institutional Committee of the National Council for Quality Assurance with the Minister of Education, and economics advisor for the National Congress of Colombia, among others. He has had his work and research published in numerous occasions, has served and still does as board member of different institutions, and as professor in different universities. Let's please receive Mr. Restrepo with a warm round of applause. Well, first of all, I would like to thank all of you, especially Maria Ángela Torres, for this invitation to the RSHN network schools in the world. It's very important to have this meeting here in Colombia, and especially in Medellin, the most educated city in the world. Yeah? I would like especially also to give a warm welcome to the people who is coming to Colombia for the first time. For us to have you here in Colombia is very important. I would like also to thank Maria Ángela Torres, who is Maria Ángela, for the privilege to say something in this meeting. She is responsible for the risk in inviting me. And I have to say it's a real challenge to talk with you, rectors from schools which we all recognize as leaders in Colombia and the world. And I accepted this invitation for 3 reasons. One reason, because of my admiration to the Colombian Marymount schools, from which we receive every year extraordinary human beings, first of all, and of course very good students, and in particular very good potential entrepreneurs. One of those students from CESA, which is alumni, is the owner of this company, the one which is producing the water in this way. This company is from one of the alumni of CESA. The second reason, because in this meeting I would like the chance to build together in a new world of education, to build together universities, schools, teachers, rectors. Finally, because we all have a commitment to a new world of pluralism, a new world of democracy, a new world of social consciousness about poverty and inequality and how to solve that problems, a new world in which happiness, as Jose Maria was saying, and humanism become more and more important. And I really want to discuss about these issues. And the final reason to accept this invitation was that I could switch to Spanish in this moment. In this lecture, so I think the only way to do it is in your own first language. That doesn't mean that we cannot discuss maybe after this, maybe during lunch about the conference, the lecture, or in any other moment to discuss about this. But this is a 1 hour and a half lecture and it gets difficult minute after minute. So I think the translator is going to do his best in this moment, so let's start in Spanish. At the end of this lecture, I will give you an article about the lecture. I just published that in 2012 about this topic, so you can get everything of the topics I will cover during the lecture. El tema que nos convoca es pues liderazgo y gestión rectoral, una clave para la innovación y la transformación social. Quiero arrancar esta conferencia con una referencia a un autor turco, István Banjai, que tiene un trabajo denominado Zoom. Ese trabajo es un trabajo dirigido a niños, pero creo que ilustra muy bien la manera como nosotros, como rectores,
vemos muchas veces los desafíos y problemas que enfrentamos. Y los vemos así, como esos dos niños viendo por la ventana. Los problemas son los que están al fondo de la misma. Sin embargo, si nos damos cuenta, esos problemas parece que son distintos a los que nos imaginábamos. Y eso que inicialmente vimos va transformándose y la realidad que realmente enfrentamos es mucho más compleja, mucho más amplia, posiblemente distinta a lo que nos imaginábamos al inicio de esta reflexión. El entorno que enfrentamos, la realidad del mundo que nos rodea es muy distinta a la primera aproximación con la cual nos enfrentamos frente a los problemas y los desafíos que tenemos como líderes en la educación, como rectores, pero también como directores académicos y naturalmente como maestros. Mi invitación es a reflexionar sobre ese nuevo escenario que enfrentamos y a reconocer lo que apasionadamente hacemos todos los días, que es amar la inmensidad de lo que enfrentamos. Antoine de Saint-Exupéry, en aquel famoso libro, no El Principito, sino Citadela, ilustra esto que acabo de decir de la siguiente manera: si quieres enseñar a construir un barco, no asignes tareas ni enseñes sobre cómo clavar puntillas o sobre cómo poner las velas o leer el mapa. Enseña sobre cómo ansiosamente buscar la inmensidad del océano. No me cabe la menor duda de que este mundo está necesitado de muchos más esfuerzos mancomunados como este de universidades y colegios para reflexionar sobre esa inmensidad del océano. Ya lo decía Andrés Oppenheimer hace algún tiempo para los países latinoamericanos, pero podríamos extenderlo perfectamente a las naciones del mundo entero. Estamos demasiado inmersos en una revisión constante de la historia, lo que nos distrae de lo que debería ser nuestra principal prioridad: mejorar los sistemas educativos. La mayoría de la gente tiende a juzgar su sistema educativo por la calidad de los edificios o porque el trato que reciben sus hijos en las escuelas, mucho menos por lo que realmente aprenden, por el valor formativo que reciben en sus colegios. Ese es quizá el elemento central de eso que podríamos llamar la calidad. Y esto que acabo de decir lo ratifica este estudio, publicado por la Universidad de Stanford, en cabeza de Eileen Horn y Susana Lohan, dentro del grupo Research on Education Policy and Practice, que concluye en una encuesta de 800 rectores en el año 2010 que el resultado del aprendizaje y los logros de los colegios están altamente correlacionados con aquellos rectores de mayor involucramiento vía su liderazgo en los temas no solamente de la instrucción, sino de la gestión organizacional. A ellos los llaman los instructional leaders, que hoy se asocia mucho más a una idea o al concepto de organizational management. De ustedes, señores rectores y señoras rectores, depende realmente el éxito del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Y creo que si hacemos bien esta tarea, podremos obtener un cambio social que para mí es la clave de la humanidad. Quiero compartirles una expresión local que puede tener un entronque global de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Él lo escribió como las palabras iniciales de una comisión especial en Colombia de los denominados sabios del país, cuando se terminó de hacer el white paper, el primer white paper de educación en Colombia. Y decía lo siguiente hace 24 años: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será el órgano maestro de ese proceso de transformación social. Una educación desde la cuna hasta la tumba, educación para toda la vida, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, que aproveche además nuestra creatividad inagotable y que conciba tal vez una ética y una estética
para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la violencia y la depredación, que nos abre una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Concluía él por el país próspero que soñamos, yo diría por la humanidad próspera que anhelamos. ¿Cómo lograr eso? Sin duda se logra desde el ejercicio del liderazgo rectoral. Y quiero que aprendamos desde nuestro propio ejercicio como rectores. Pero para hacerlo me pareció interesante introducir el tema desde el mundo antiguo. Y el mundo antiguo, o del mundo antiguo, tenemos todos mucho para aprender. Por eso recomiendo este libro que se titula Poder, Ambición y Gloria, Power, Ambition and Glory. Es un libro que hace un recorrido con los grandes de la humanidad. Todos ellos coinciden en el punto central de mi charla. De pronto, porque para mí los grandes de la humanidad son aquellos que se dedican o que dedican su vida, su proyecto de vida a formar seres humanos. El proyecto de vida de cada uno de los aquí presentes, de los que estamos aquí presentes. ¿Cuáles han sido entonces las improntas que los líderes que transformaron el mundo? Y arranco con el primero, Ciro el Grande, siglo V antes de Cristo. Viniendo de su propio destierro en cabeza de su abuelo, que nunca quiso tenerlo al lado por el riesgo de perder el poder, a quien incluso Ciro el Grande le respetó su propia vida. Ciro el Grande es un ejemplo de algo a lo que nos invita la sociedad de hoy como rectores. Es un ejemplo de inclusión, de clemencia, de confianza, de respetar las costumbres de quienes están con nosotros, de tolerancia. Y ahí está la visión de su gran obra, un imperio desde las costas mediterráneas hasta el río Indo en Pakistán, y desde el Mar Negro al sur de Rusia hasta el Nilo en Egipto. Él vio un imperio en el cruce de caminos entre China y Occidente. Y para hacerlo, innovó en un equilibrio entre el poder central, entre el poder del rector y el control local, la tarea de los profesores, de los maestros. Montó también su propia Carta de Derechos Humanos, el denominado Cilindro de Ciro, que se encuentra a la entrada del British Museum, como saben los ingleses. Metódico en la expansión, sabía crecer. Muchos de nosotros podemos estar en un proceso de crecimiento, de expansión. Él lo sabía hacer. De lo más innovador también en su origen. ¿Recuerdan una anécdota cuando él se enfrentó a sus potenciales seguidores, llamémoslos mercenarios o soldados? Y la primera instrucción que les dio fue cavar huecos. Duraron un día y medio cavando huecos. Al día y medio terminó esa tarea y los 2 días siguientes los invitó a bailar, comer y beber durante también día y medio. Y a los 3 días les preguntó: ¿qué prefieren ustedes? ¿Cavar huecos o lo segundo? Bailar, comer y beber. La respuesta pues es obvia: bailar, comer y beber. El mensaje de él es: la única forma para lograr esto es armar un verdadero imperio. O de lo contrario, habrán de dedicarse toda su vida a cavar huecos. Él, de todas maneras, desaparece derrotado, seguramente por su propia soberbia, enfrentado a los masajetas tribu del norte. Sin embargo, hay mucho que aprenderle en la vida de Ciro el Grande. El segundo grande de la historia, Jenofonte. Jenofonte, como ustedes saben, era un erudito ateniense. Y él tenía, o tuvo a su cargo, un ejército de poderosos y guerreros espartanos. Tuvo que guiar un grupo de espartanos, en su gran mayoría mercenarios, casi todos atrapados en el imperio persa, hoy Irak, a casa, a Grecia, por el camino más difícil. No podía ir horizontalmente, tenía que ir por el norte, ir por la costa del mar y volver a caer hacia Grecia de nuevo. El riesgo no eran solamente los persas, el riesgo eran ellos mismos. Los griegos estaban acostumbrados a
consultarlo todo, debatirlo todo y discutirlo todo. Seguramente se parecen a los latinoamericanos y a muchos en el mundo entero, que no aceptamos fácilmente una argumentación, que exigían el derecho a opinar, a votar, a tomar decisiones en el ejercicio de liderazgo. Y él tuvo a bien manejar una característica que como rectores lo hacemos todos los días: enfrentarnos no a uno, ni dos, ni tres, sino varios stakeholders. Enfrentamos todos los días infinidad de stakeholders: los padres, las madres de familia, la junta, los alumnos, los profesores, la sociedad en general, los gobiernos locales, nacionales, y vivimos en medio de todos esos stakeholders. Como Genofonte, enfrentados posiblemente no a una diferencia de 100 a 1 en gente, sino en desafíos y oportunidades. ¿Cómo lo hizo? Gerenciando la resistencia al cambio, liderando desde el ejemplo, que es quizá la primera y mejor forma de liderar como rector, oyendo, discutiendo, argumentando, tomando decisiones. El siguiente grande de la historia es Aníbal. Aníbal estuvo envuelto en una lucha con el propósito de controlar el Mediterráneo con Roma. Ustedes saben que Cartago y Roma estaban en una situación difícil, peleaban una y otra vez. Pudo sin duda alguna Aníbal cambiar el curso de la historia y posiblemente estaríamos hablando otro idioma aquí, en este momento. Logró lo imposible: no atacar desde Cartago a Roma por el sur, por Sicilia, que parece lo más sencillo, sino por España, yéndose por toda la costa mediterránea, cruzando los Alpes franceses y entrando por el norte, por Turín, hasta bajar hacia Roma, por donde no se le esperaba. ¿Por qué? Ello implicaba un esfuerzo gigantesco: atravesar un ejército que arranca siendo 100.000 personas y cuando se acerca a Roma llegó a ser de 30.000 personas. Muchos murieron en el camino. 36 elefantes, 6.000 caballos. Imagínense ustedes con 36 elefantes cruzando los Alpes franceses por la Col de la Traversée, que ustedes saben, 3.300 metros de altura. En época de invierno, pues puede ser un poco complicado, y más con un elefante a bordo. Y lo ganó con ventaja a su oponente, con determinación, con habilidad, con disciplina, con originalidad. Fue además un líder orientado a las metas. De Aníbal no admiramos el hecho de no haber llegado a Roma y conquistar Roma. Admiramos lo que hizo para lograrlo, el modo que utilizó para hacerlo. Eso es lo que recordamos de Aníbal. Admiro especialmente la capacidad para saber qué luchas emprender y cuáles no. ¿Cuántas veces como rectores nos enfrentamos a luchas complejas de distinto tipo? Tenemos que tener la capacidad para privilegiar las luchas que son y dejar a un lado las luchas que posiblemente no son. En su travesía, los romanos decidieron enviar embarcaciones con un ejército completo por Marsella. Y llegó por Marsella, lo que hizo que Aníbal tuviera que subir hacia el norte y entrar por la zona más complicada, como le decía yo, de los Alpes franceses. Difícil, sin duda difícil, pero él era fiel a su meta. Él no se enfrentó al ejército romano en ese momento pudiendo hacerlo. Él prefirió la meta que tenía en mente: conquistar Roma. Esa era su meta. Y finalmente, Augusto gobernó, lideró y transformó el imperio más grande y rentable de la historia por más de 40 años. ¿Cómo? Con virtudes que se esperan de ustedes como rectores: con la prudencia, virtud de un líder por excelencia; con modestia, su denominada frase primus inter pares, él era primero entre iguales; con su capacidad para oír; con gente competente a su lado; con diplomacia; con claridad en los límites de su gestión, en saber cuál era el borde del territorio del Imperio Romano, y muchas veces, pudiendo avanzar en esos límites del Imperio Romano, tomó la decisión de no hacerlo. Innovó en el tránsito de un imperio que conquistó a ser verdaderamente un imperio, y lo innovó con administración, con gestión, con organización.
De eso también se espera en el liderazgo rectoral de cada uno de los aquí presentes. Todos ellos, para mí, son ejemplos de un liderazgo innovador, que hoy países de la OECD, documentos de OECD, documentos del Banco Mundial, documentos en general de los organismos internacionales reclaman insistentemente la urgencia de buscar líderes que asuman la tarea de gestionar, organizar y desarrollar instituciones educativas. Dos preguntas para ustedes. ¿Qué tanto de esa gestión de formar los futuros líderes en sus organizaciones lo están haciendo? ¿Tienen ya su generación de relevo? ¿La están preparando? ¿La están formando? ¿O no? Es una pregunta. ¿Por qué es difícil? Sería la segunda pregunta. Ese liderazgo innovador es difícil porque efectivamente implica una serie de características muy complejas. En el año 2010, Beth Ribel publicó un artículo en Advances in Management bajo el título Educational Leaders, a Paradigm Change Masters. Señaló cómo en India ha habido un cambio en la educación muy sobresaliente en los últimos 10 años, denominado Estrategia 2020, en donde han sido clave dos cosas. Primero, instituciones que tengan la capacidad de adaptarse al cambio. Segundo, un liderazgo rectoral que comande y que controle el cambio. Líderes, dice el artículo, que estén enfrentando desafíos externos e internos que demandan tiempo, energía, experiencias, salud emocional, que están más expuestos a una accountability por sus resultados y por sus estándares éticos y morales. El liderazgo innovador, para mí, se puede resumir en este acrónimo. El acrónimo de innovación. Se necesita inspiración, ejemplo, capacidad para motivar a los demás, para dejar una huella en esas personas. Se necesita novedad, descubrir, crear, innovación, generar creatividad. Se necesita naturalidad, que yo la describo auténticos, ser auténticos en la tarea que están desarrollando. Se necesita oportunidad, un contexto eficiente, el momento oportuno para la decisión adecuada. Se necesita visión, más allá. Necesita acción también, traducir las ideas en acciones, en resultados. En español diríamos las iniciativas en acabativas, eso no se traduce en inglés. Colaboración, equipos de trabajo, interacción, distintas perspectivas, esa capacidad de tolerancia. Se necesita también orientación, ser capaz de marcar el ritmo del momento, de la decisión, de las acciones a realizar. Y finalmente se necesita nobleza, sencillez y mucho de realismo. Y también, ¿por qué no, dentro de nobleza, un compromiso con una nueva sociedad y con una nueva humanidad? Como ustedes ven, la educación está exclusivamente en cabeza de cada uno de ustedes como líderes rectorales, de cada uno de ustedes como líderes en los programas, de cada uno de ustedes también maestros, no del gobierno, porque muchas veces, tratando de solucionar los problemas, terminamos echándole la responsabilidad al gobierno, y la educación es algo demasiado importante como para dejar ese problema en manos del gobierno. La educación está en manos de cada uno de nosotros, como rectores, como directivos. Yo pues los invito a seguir este camino o este recorrido de los 6 desafíos de ese liderazgo rectoral para la innovación. 6 importantes temas. Qué pena no pase ahí en el momento que quería pasar. Sí, la educación es demasiado importante para dejársela al gobierno. La educación es de cada uno de nosotros como líderes rectorales. Y por eso de nosotros se esperan 6 desafíos. 6 desafíos que yo he querido resumir en una expresión que utilizo con mis estudiantes y que, debo decirla, la encontré de un maestro de maestros, de quien digo su nombre así no lo conozcan, se llamaba Francisco José Herrera Jaramillo. Fue profesor mío en la universidad y él me enseñó que el verdadero liderazgo, el liderazgo transformador, el liderazgo innovador,
se basa realmente en la grandeza y no en el éxito. Con mucha frecuencia nosotros le decimos e invitamos a nuestros estudiantes a buscar el éxito. Y yo les digo a esos estudiantes en la universidad que el éxito lo tienen plenamente garantizado. Quien no lo logre, para mí es un medio retardado mental y no estoy usando el sentido peyorativo. El éxito lo consigue cualquier ser humano que ha tenido las oportunidades que han tenido aquellos que están estudiando en los colegios y universidades aquí presentes. La diferencia está en la capacidad de ser grande, de la grandeza. La grandeza es mucho más que lograr el éxito. Permítame contarles una historia que cuenta Peter Drucker, un artículo publicado por Harvard Business School recientemente, y es la historia de los cortadores de piedra. Es la historia de un sabio que se encontró con 3 stonecutters a lo largo de un camino, y a los 3 stonecutters les hizo la misma pregunta: ¿qué está haciendo usted? Cuando se encuentra con el primero de los stonecutters, le hace esa pregunta: ¿qué está haciendo? El stonecutter le contesta: estoy sobreviviendo. Dice Peter Drucker que muchas veces, si nos hicieran la pregunta personal o institucional, ¿qué está haciendo usted como colegio? ¿O qué está haciendo usted en su vida personal o en su proyecto de vida? Muchas personas contestarán: estoy sobreviviendo. Y ahí se queda posiblemente una gran mayoría de nuestra sociedad. Afortunadamente, hay otros que no se quedan allí. Por eso el sabio siguió su camino y se encontró con el segundo stonecutter y le hace la misma pregunta: ¿qué estás haciendo allí? Y ese stonecutter le contesta: estoy tratando de ser el mejor de mi región. Peter Drucker dice: naturalmente, este stonecutter tiene una aspiración legítima y mayor que la anterior. Está tratando de ser el mejor de su región. Y posiblemente si le preguntamos a rectores de colegios o de universidades, muchos podrían contestar: estoy tratando de ser el mejor de mi país o el mejor de mi región, la mejor universidad o el mejor colegio. Pero dice Peter Drucker: ahí no termina la vida. Esta es una posición que termina siendo posiblemente también individualista. Por eso el sabio siguió su camino y se encontró con el tercer stonecutter, y a él le hizo la misma pregunta, y él le contestó: estoy construyendo una catedral. Dice Peter Drucker que este aspira a algo más. Como ustedes saben, las catedrales de piedra se construyen posiblemente en centurias, lo que significa que él busca trascender en el tiempo, trascender posiblemente en el espacio. Posiblemente quisiera dejar huella. La grandeza significa algo de esto que acabo de decir. El éxito se queda en el segundo camino: estoy siendo el mejor de mi región. Pero no es suficiente. No es suficiente para realmente ser grande. Así pues, visto de esta manera, la grandeza no es un instrumento del liderazgo. La grandeza es como la salud o la felicidad. Es un valor intrínseco al liderazgo. Es intrínseco al verdadero liderazgo actuar con grandeza. Y grandeza es el compromiso de renunciar a lo mediocre, de pasar de bueno a algo cada vez más trascendente, de valorar el arte y la sensibilidad, de reconocer el valor de lo espiritual, de la trascendencia, de ser humilde y auténtico. Es lo opuesto totalmente a la depresión. Y en mi opinión, el liderazgo basado en la grandeza tiene 4 dimensiones. La primera dimensión de grandeza es la visión, y eso esperamos del liderazgo rectoral. ¿Qué significa la visión? Significa pensar en grande, significa valorar la brillantez intelectual de quienes trabajan conmigo, significa ser proactivo y tener claridad, mantener también una perspectiva de hacia dónde vamos, significa tener sensación, ojo a esto, de legado y de destino. Por eso hablaba yo de dejar huella, de mirar atrás y descubrir que hay una huella en el camino construido.
de pensar por uno mismo, de pensar en grande y de manera original. Eso es visión. Y eso supone algunas tácticas en nuestro ejercicio rectoral para lograrlo. Supone pensamiento sistémico, supone integrar la complejidad a lo que estamos haciendo, supone mucho de creatividad y supone también tener conciencia de las posibilidades, tener realismo. Significa ser prudente también. La segunda dimensión, después de la visión, es la realidad. Es el pragmatismo de estar en contacto con lo que está sucediendo en el entorno, con la realidad de nuestra juventud, de nuestros jóvenes que están ingresando al colegio, de nuestros niños en preescolar. Significa tener contacto con los hechos, con el entorno, con las personas que están a nuestro alrededor. No mentirse a sí mismo ni forzar que nos mientan nuestros subordinados. Y esto es una lección básica de liderazgo. En muchas oportunidades se hace lo que el rector quiere o la rectora. Y en muchas oportunidades también habría posibilidades de hacer lo mejor de lo que el rector quiere o la rectora espera. La sola posibilidad de compartir una idea, de discutir una propuesta, nos abre perspectivas infinitas. Pero como en muchas oportunidades se acostumbra a hacer lo que el rector diga, nunca se consulta y el subordinado se abstiene de opinar. Al abstenerse de opinar perdemos la dimensión de realismo y yo diría perdemos la dimensión de grandeza. Significa ser objetivo y racional. Significa estar en contacto con realidades internas, con ideales, con valores, con sentimientos, con actitudes que se viven al interior del colegio. Supone también algunas tácticas. La atención a los detalles. La atención a los detalles que posiblemente la tenía Augusto en la construcción del Imperio Romano. Obtener información amplia y con imparcialidad. La orientación a resultados y a la supervivencia. La capacidad de resiliencia, que significa la posibilidad de prepararse frente a lo que sucede en el entorno. La tercera dimensión es la dimensión de la ética. La moralidad y la integridad son importantísimas. La gente importa. Significa reconocer la fuerza del amor y actuar conforme a ese amor. Para mí significa algo esencial, la vocación del servicio. Y uso las palabras de la Madre Teresa: quien no viene al mundo para servir, no sirve para vivir. Ser auténtico, ser uno mismo en las relaciones humanas. También con algunas tácticas, trabajo en equipo, la lealtad de los grupos de trabajo. Y eso es muy importante. No solamente trabajar con un equipo, sino ser leal al equipo que trabaja conmigo. Significa darle significado al trabajo propio y al trabajo ajeno. Significa lograr que todos alcancen el objetivo. Acompañar a los otros a lograr su objetivo, que es una linda definición de servicio, el acompañamiento a otros a lograr el objetivo que hemos identificado como común. Significa adherirse a valores fundamentales. Significa también ese esfuerzo de hacer las cosas de mejor manera por nuestros congéneres, por la sociedad. Y el cuarto elemento es el valor, la cuarta dimensión de la grandeza. La cuarta dimensión de la grandeza yo la asocio con la disposición a correr riesgos, a ser audaz, a ser emprendedor. Y algunas tácticas para ello es no solo entender lo que está sucediendo en nuestro entorno, sino responder y ser promotor respecto de eso que sucede en el entorno. Tomar la iniciativa y estar dispuesto en un momento determinado a estar solo en la defensa de eso que he identificado como la iniciativa que deberíamos seguir en el camino. Controlar la ansiedad y la angustia también. Conocer y actuar y promover el libre albedrío, la libertad, supone energía, supone ser positivo, supone ser entusiasta. En parte significa usar el poder con generosidad. Significa delegar parte, posiblemente, de ese poder. Eso es parte de lo que yo llamaría el primer compromiso del liderazgo con grandeza. Y todo esto posiblemente para que nuestros niños puedan decir de los rectores o de ustedes algo similar a lo que dicen estos niños. Amigable,
parece querida, buena y va de vez en cuando a los salones. En la espontaneidad de un niño de preescolar se descubre el valor de la grandeza de una rectora o de un rector. El segundo desafío que estamos enfrentando hoy en el mundo entero, sin duda alguna, es el desafío de la calidad de las instituciones de clase mundial, como llaman otros. Sobre esto se ha dicho mucho. Yo solo quiero poner una alerta, un semáforo en amarillo. Creo que en el mundo se usan los semáforos en amarillo también. Una alerta que me encontré en un texto del profesor Richard Smith de la Universidad de Malta y Kenneth Wayne también. Y es una alerta en donde tradicionalmente a uno le presentan modelos como este. Puede ser una institución de educación superior o de educación básica y media. La calidad se presenta como unas entradas, un proceso, un resultado. Frankenstein sacó un artículo en ese sentido en el año 2001. Y entonces hay la misión, los productos y los resultados. Y yo no es que me oponga a esa visión de calidad, simplemente quiero hacer la alerta con base en este artículo que se llama Abstracción, Finitud, Educación, Azar y Democracia, Richard Smith de la Universidad de Durham en el Reino Unido, en donde dice: la educación no podemos olvidar que es contingente, es infinita y no es plenamente racionalizable ni objetivizable. No es totalmente objetivo. Muchas veces en esta dinámica o carrera por ser la institución de clase mundial pretendemos convertir en un indicador todo el proceso educativo. Y yo les pregunto, ¿todo de la formación es medible? ¿Todo de la felicidad de los seres humanos que tenemos enfrente es medible? No toda la educación, afortunadamente, digo yo, gracias a Dios, es racionalizable. Por eso mi invitación es a que veamos este tema con la claridad de que tenemos que ir en un camino de calidad, pero que en el concepto de calidad yo no puedo terminar en la objetivización perfecta del proceso educativo, porque la educación es contingente, es azar y es infinita. Y en muchos momentos nuestros jóvenes llegan a resultados inesperados, impensables, justamente por esa característica de la educación. Eso lo digo también para los profesores y para el proceso de evaluación que usamos con cierta frecuencia. Para entender el tema de la calidad, he retomado el trabajo de Jin-Chong Chen, vicepresidente del Hong Kong Institute of Education, sobre la topología de 3 olas de calidad en educación, quizá para ubicarnos en estilos de liderazgo. La primera ola la describe Jin-Chong Chen como la ola de los 80s, una ola en donde primaba la efectividad de los colegios, donde el ambiente era estable, predecible, los colegios teníamos pocas incertidumbres que enfrentar, poca competencia, si hablamos de ese término, mucho control externo, poca autonomía, el gobierno estaba prácticamente encima de nuestro, una educación para ser entregada a alguien, se aprendía recibiendo de alguien. Por tanto, el liderazgo en ese momento respondía a mejorar procesos internos de enseñanza y de aprendizaje. La sostenibilidad del colegio no preocupaba. El colegio simplemente sobrevivía porque había tan poco efecto del entorno que era fácil sobrevivir por varios años de la misma manera. Quiere decir que la sostenibilidad se daba o se dio. Se gestiona con estrategias internas basadas posiblemente en el denominado DOFA o algo similar. DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y el liderazgo es interno, muy preocupado de lo operacional. Pero vino la segunda ola, dice Jin-Chong Chen. Y la segunda ola se nota un ambiente distinto, un ambiente de preocupación por el accountability, que no traduce al español, traduce mal traducido accountabilidad. Es una palabra que no existe, entonces por eso uso accountability. Una accountability al público, a las expectativas de los distintos stakeholders que enfrentábamos en el colegio.
Un ambiente en donde se percibe un movimiento hacia ser más competitivo, en donde aparecen temas críticos, el aseguramiento de la calidad, la revisión y monitoreo permanente del colegio, un involucramiento de los padres, a veces excesivo, en el gobierno del colegio. Bueno, no tanto, ¿no? Un fondeo basado en resultados. Se busca responder a las expectativas de calidad de los distintos actores, lo cual hace muy complejo la tarea del rector, porque no todos tienen las mismas expectativas de calidad. No todos los tienen. Empieza a sentirse un ambiente de cambio en el entorno, más inestable. Eso implica dificultades mayores en la gestión rectoral. Se privilegia una gestión basada en distintos actores, como ya lo dije, y se perciben competencias de colegios por todo tipo de recursos, por recursos económicos, por recursos humanos, el mejor profesor de matemáticas, el que es perfectamente bilingüe en matemáticas y además es un excelente pedagogo, y empieza a haber una competencia entre unos y otros colegios. Menos población en muchos países, lo que implica los cierres de colegios, en algunos casos, en algunas naciones. Un nuevo liderazgo entonces, posiblemente más centrado en el mercado, en un rol de accountability, en acercarse aún más a los stakeholders y tratar de negociar con ellos, de dialogar con ellos, responder al aprendizaje a intereses distintos, lograr el apoyo de ellos y además de todo, hacer evidentes resultados. O sea, en medio de esa complejidad se esperan resultados. ¿Cuál dice Jin Chun Chong puede ser la tercera ola? La tercera ola supone un mundo global con un apreciable desarrollo tecnológico y ávido de demandas sociales. Implica nuevas preocupaciones, implica una preocupación por la pertinencia de la educación. Es responderse a la pregunta del ¿para qué educar? Eso no es una respuesta de un indicador, es una respuesta bastante más profunda. Cuando, por ejemplo, hablamos de felicidad, es una respuesta bastante más compleja de realizar. Un aprendizaje contextualizado y a la medida de cada ser humano significa también no solo reconocer lo global, sino reconocer lo local, el valor de lo global y de lo local. Significa descubrir inteligencias múltiples dentro de nuestros niños y niñas. Y significa que tenemos que tener la capacidad de llevarlos a través de esas inteligencias múltiples a un desarrollo de esos seres humanos. Significa también este nuevo momento reconocer lo individual, lo de cada ser humano, lo que cada niño está viviendo en el colegio. Significa también preocuparse por la sostenibilidad del colegio, de nuestro staff, de nuestros propios alumnos, de nuestro cuerpo profesoral. Significa incorporarse en redes internacionales. RSHN es un ejemplo de eso que ustedes están haciendo. A través de la tecnología o sin ella, con ella o sin ella. Significa encontrarle sentido y también en algunos casos alerta al uso de la tecnología en el proceso educativo. Significa hacerse la pregunta sobre cómo formar y transformar seres humanos más conscientes de la realidad social, de su entorno ambiental, de su papel transformador y de su compromiso en la humanidad, de verdaderamente prepararnos en un sentido integral de lo que significa ser humanista, con todo lo que ello implica. Ese para mí es el desafío de la calidad en la tercera ola, con una alerta. Richard Smith, Universidad de Malta: la educación no es plenamente objetivizable ni racionalizable. Viene el tercer desafío. El tercer desafío es el desafío de las relaciones con el entorno social, ambiental y cultural. Y la pregunta es, ¿cuál es el entorno? Un entorno interconectado por tecnología, donde el transporte está facilitado. En mi época, por lo menos en mi familia, era muy difícil que alguien viajara, y hoy en día viajamos todos los días. Alguien de la familia puede estar viajando cada semana o cada mes. Vivimos en un mundo distinto, interconectado, en donde hay e-books, repositorios, encuentros en videoconferencia y similares. Significa también un entorno global y local simultáneo. Este término de global-local se resume en una palabra que se denomina GLOCAL. Es un término acuñado por un sociólogo británico denominado Ronald Robertson, pero su origen no es inglés, su origen es japonés.
en una palabra que en el Japón se utiliza que se llama Docha Kuka. Esa palabra significa lo global y lo local simultáneamente. Por eso, lo global y lo local para mí representan lo que se espera hoy del liderazgo de un rector de colegio. En los términos de Thomas Friedman, el término local es cuando la cultura absorbe ideas del exterior y las funde con tradiciones propias. Siendo vicerrector de la Universidad del Rosario, descubrí en múltiples viajes que hacíamos para el acercamiento internacional de universidades que, tratando de defender temas que parecían más globales, lo que el extranjero me reclamaba eran temas más locales. Y descubrí que el grupo de investigación más atractivo que tenía la Universidad del Rosario era un grupo de derechos humanos basado en las tradiciones indígenas de nuestro país. Ese fue lo que encontré en el camino. Desde ahí descubrí que era justamente en la vía local en donde tenía sentido lo que nosotros estábamos haciendo. No significa no hacer nada de lo global, significa tratar de fortalecer y de reconocer el valor de lo local como estrategia para ser más internacional. Pero rectores y rectoras, ser más o tener más interconexión trae más responsabilidades al líder. El mejor ejemplo de eso son las primaveras árabes y ahora brasileñas, en donde la interconexión se convierte en un problema de gobierno, ya no solamente para los países árabes, sino ahora para los países latinoamericanos, arrancando por Brasil, y diría uno algo similar en el caso chileno. Significa también prepararnos para, por ejemplo, el manejo del plagio en la web. Es impresionante, pero todos los semestres, en los primeros semestres de la universidad, tenemos infinito número de problemas por el manejo inadecuado de la red, de la web, de la información allí disponible. Significa también reconocer los errores que vienen de fuera y las tendencias que no pueden ser importadas sin consulta o sin revisión. Un líder en este escenario debe formar en las oportunidades del nuevo contexto, sin duda, pero también en los riesgos. Debe gestionar y educar en la flexibilidad y en la resiliencia. Debe propiciar más reflexión e imaginación en un escenario donde posiblemente hay exceso de información que se convierte en desinformación. Debe formar personas y construir organizaciones con una visión prospectiva y con el respeto a los congéneres. Debe formar en y saber comunicar lo que se está haciendo. La capacidad de comunicación se convierte en un valor fundamental de este nuevo liderazgo. Y en este escenario surgen asuntos locales, tratados con apoyo internacional. A manera de ejemplo, encontré dos: St. Andrews Episcopal School en Mississippi, que promueve viajes internacionales de padres e hijos en 9º grado, y lo hace con el objeto de desarrollar también la capacidad cultural, no solo de los niños, sino de los padres. O Carnoustie High School en Escocia, que presta servicios comunitarios en conjunto con un colegio en el África. Primero lo hacen en África, después lo hacen en Escocia, y después entre los dos identifican un país común donde trabajar también en ese servicio social. Y esto me lleva a otro tema que nos importa mucho a los rectores, que es el nuevo liderazgo que también esperamos de nuestros equipos directivos, de la Junta o de los consejos directivos. La Fundación Carnegie describe que el éxito de sus equipos directivos se puede resumir en las 3 W: Wealth, Wit, Wisdom. Si uno quisiera tener un equipo directivo más efectivo, dicen ellos, deberían tener las 3 características. Wealth no es por tener wealth, sino por el hecho de que no, es decir, no le importa, más que no le importa, está pensando más allá del bien y del mal. Realmente lo que hace y lo que quiere hacer es contribuir o colaborar con el desarrollo del colegio. En donde haya, en esos equipos directivos, aporte y no bloqueo. En donde haya iniciativas, no solamente ganas de ir en contra de las políticas que se están desarrollando. En donde haya conocimiento macro y no intervención micro. En donde haya visión y no cogestión, que es distinto. Y el liderazgo del rector de cara a este nuevo espacio, pues también es importante. Supone tolerancia a la controversia. Supone también
el apoyo de esos equipos directivos, posiblemente en decisiones impopulares. Supone también entre ambos comunicaciones francas, honestas y claras. Para mí, esto es parte de ese tercer desafío. El cuarto desafío es entender que el mundo está cambiando. Y entender que el mundo está cambiando se me aproxima a una expresión que me encontré en el año 1996, recogiendo un poco de información para un trabajo que hice sobre gobierno corporativo en instituciones de educación superior, en donde describe un poco ese escenario de cambio. Y dice: muchas instituciones educativas ignoran el ambiente de cambio, y como los dinosaurios, ellas se arriesgan a convertirse en exhibiciones similares a Jurassic Park. Lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes en un mundo que las supera. La educación no puede darse el lujo de que esto suceda. Para mí hay dos palabras que describen una institución educativa: continuidad y cambio. Continuidad de valores fundamentales. Continuidad de la esencia de lo que significa educar, pero cambio. Cambio también para irse acostumbrando a las condiciones del entorno. Cualquiera de las dos sin la otra, creo yo, puede ser tremendamente inconveniente. Voy a ponerles un video, es un video que hace un homenaje a la TISA, a la educación de TISA en el mundo universitario. No es que esté haciendo un homenaje a la TISA en este momento. Estoy simplemente presentándole algo de lo que muchas veces las instituciones de educación, especialmente superior, no vemos, pero ustedes de allí recogerán temas para sus propias instituciones. Y no estoy tratando de decir tampoco que una institución no deba ser cuidadosa con la incorporación de la tecnología. Debe hacerlo, pero tampoco puede apartarse del fenómeno de transformación que está viviendo la sociedad en el día de hoy.
chalkboard, básicamente. Pero yo lo que quiero con esto es dejarles o darles a entender que hay un nuevo escenario, un nuevo ambiente que estamos enfrentando. Y ese nuevo ambiente implica el reconocimiento de lo global, como decía antes, significa el reconocimiento del mercado, significa también en lo meso o miso la calidad, la accountability, significa la construcción de proyectos de vida, profesorales y estudiantes, significa nuevos stakeholders, significa tecnología, significa redes como esta, significa nuevos paradigmas en educación y en aprendizaje. Esperamos entonces, o con el paso de los años, liderazgos distintos, liderazgos que sean capaces de identificar, priorizar y responder a las demandas de los stakeholders estratégicamente, que logren mejores desempeños en procesos de alianzas estratégicas, incluso con los competidores, que construyan desde la diferencia y valoren el debate y la construcción colectiva, identificando talentos complementarios. Pep Guardiola, el former coach del Barcelona, ahora del Bayern de Múnich, dice que el ejercicio del liderazgo, y lo pone como una estrategia, es indispensable reconocer los talentos que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces como líderes en las organizaciones tratamos de llevar a alguien por un camino de liderazgo que no es el que va a tener ni el que tiene ni el que le interesa. Es un poco reconocer eso mismo de inteligencias múltiples o de liderazgos múltiples en el equipo humano que trabaja con nosotros, que promuevan no solo planes de mejoramiento, sino programas de desarrollo institucional, que realmente construyan organizaciones que aprendan cuánto de lo que cada uno de sus funcionarios, maestros, al salir a una conferencia internacional aprende, lo trae realmente a la organización de donde viene, o cuánto se queda solamente en la mente de ese funcionario o de ese maestro. Que se lidere también adecuadamente el salto tecnológico, donde realmente contribuya a ese salto a que haya mayores procesos de aprendizaje, no solo por el prurito de tener tecnología. How do you translate prurito? Not only for the fact of having just technology. Muy bien, el quinto desafío es el tema de la cultura, el trabajo colectivo. La cultura, que cuando uno le pregunta a los, ya no tan jovencitos, sino a los medios del colegio, le contestan con palabras comunes: respeto, exigencia, trabajo en equipo. Vamos a ver cómo lo describen esos jóvenes. Yo pienso que es un buen rector, que trata bien a los niños. Yo pienso el rector de mi colegio que es muy buen rector, que él es estricto y apoya a los niños. Estricto, apoya a los niños, exigente, nos tratan bien. Todos son los elementos que se construyen en la cultura y es nuestra responsabilidad como rectores. Retoma allí un trabajo de Karen C. Shore y Gina Wolfson de la Universidad de Minnesota, titulado Principles as Cultural Leaders, trabajo que reitera el papel central de la cultura en el desarrollo de un colegio. Dicen los autores que en la construcción cultural se debe dar lo que se denomina un distributed leadership, un liderazgo participativo que reconoce la necesidad de abrirse a otras formas de liderazgo, de construir confianza y de propiciar diálogos abiertos y francos. Hoy creo que hay unos elementos claves en esa construcción cultural. Primero, la cultura de excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulado en buena medida por las conversaciones que permite y promueve el retorno. Una cultura también de una comunidad interconectada, donde hay aprendizajes cooperativos, donde hay comunidades cada vez más profesionales y proyectos de vida dedicados a la academia, donde hay mucho trabajo colectivo y una cultura basada en normas y valores comunes. Muchos estudios demuestran que lograr esto no es posible sin un determinado liderazgo del rector. Y finalmente, el último desafío, para no aburrirlos más, el último desafío se llama la generación y administración de recursos, que es un desafío no menor a los anteriores. Es el desafío de la sostenibilidad en la administración de esos recursos. Ese desafío, me salté esto de cultura que tenemos. Ese desafío implica o hace referencia a la visión y a la estrategia del pueblo.
a rendir cuentas y tener sistemas adecuados de calidad, a obtener recursos para financiar el proyecto, a mucho de propiciar y construir networking, a atraer, escoger y retener el mejor talento posible, a potenciar también lo pedagógico, a manejar las situaciones de mercado que nos están presentando nuevos retos competitivos, a mucho de innovación creativa y a lo que llaman hands-on leadership, realmente un liderazgo en la práctica, aplicado. Mi invitación en síntesis es hacer el tránsito de una gerencia operativa que se basaba en revisar los cursos, los presupuestos, los recursos o los resultados, a una gerencia estratégica que aborde el tema de la visión del desempeño organizacional, que caminemos de una supervisión de profesores a realmente propiciar en ellos el desarrollo de habilidades en lo pedagógico, en donde construyamos modelos curriculares y extracurriculares, a un paso del liderazgo autocrático a un liderazgo colectivo, donde haya consenso, donde haya realmente creación de cultura, y a pasar de una estructura organizacional para la función a una estructura organizacional para la innovación. Innovación en la didáctica, en el uso de la tecnología, en la investigación, en la relación con el entorno, para que nuestros estudiantes o nuestros alumnos hablen y digan de nosotros esto, que son los más grandes, los que están ya en la universidad. Incluso algunos críticos con el rector, pero también de eso se trata, de formar mentes con capacidad crítica en lo que nosotros hacemos todos los días, crítica constructiva, naturalmente. Opino pues que es una gran persona y un gran rector, ya que logró posicionar al colegio entre los 10 mejores colegios del país. Y pues eso fue muy bueno porque él lo logró sin sacrificar las actividades deportivas, ni las actividades de integración y las actividades lúdicas del colegio. Pues que por un buen colegio, pues para que cuando la gente salga estén bien preparadas y puedan ser exitosos de lo que hagan después. Yo pensaba que era una persona bastante lejana, pero al mismo tiempo hizo mucho por el colegio. Una persona a la que no podíamos acudir mucho, sino que había otros coordinadores que pedían que los buscáramos. Opino que era una persona que participaba en muchas de las cosas del colegio con nosotros los alumnos y se acordaba de todos nosotros como individuos, no como uno más del colegio. Había cosas que obviamente no compartía con él, pero me parece correcto. Es una persona que se preocupa mucho por cada alumno, trata de socializar con las personas y buscar los problemas que tiene cada uno. Prácticamente todos los estudios de educación en el mundo y los estudios internacionales sobre los avances educativos están llegando a la misma conclusión. Lo fundamental para mejorar la calidad educativa no es cambiar los planes de estudio ni aumentar los sueldos de los maestros, perdón por los maestros aquí presentes, ni siquiera reducir el porcentaje de estudiantes por maestro, sino justamente elevar la calidad de los maestros. Y ustedes, señoras y señores rectores, son los maestros de los maestros, de quienes espera un liderazgo para ponerse al líder. Ustedes, al ser los maestros de maestros o de ustedes, se espera muchísimo, muchísimo más. Se espera especialmente un liderazgo que efectivamente construya desde estos 6 desafíos un liderazgo basado en la grandeza y no en el éxito, y un liderazgo que tenga la magia plena suficiente para atreverse a mirar por fuera de la caja. María que le va a matar. Pero en mi conferencia de cierre hay un quiz, pop quiz. I mean, you do pop quizzes every day. So, en este caso, nos vamos a tener que hacer un quiz. Entonces, en los quizzes, pide uno una hojita. ¿Sí? Una hojita para responder al quiz. Saquen una hojita. Please, take out a sheet of paper. In that sheet of paper, you will write the number of times that you're going to see a video. Sorry. This is the quiz. And in this video, you will see
about 10 to 15 people. They are playing basketball. So the quiz is just tell me, with an open mind, with a special kind of leadership, the number of times those students which are playing with the basketball are throwing the ball to each other. So if I throw the ball to you, it's 1. And if you throw it back here, it's 2. Okay? Remember, a leadership with an open mind. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos para el video? Y in the sheet of paper, you have to write down. Okay, in the sheet of paper, you have to write down that number. Vamos a hacer un quiz en donde ustedes van a ver a unos basquetbolistas jugando básquet. Unos están vestidos de blanco. Some of them are in white and some of them are in black. You have to count the number of times of passes among those who are in white, not among those who are in black. Okay? The problem is that sometimes we as teachers, we are not clear. Clear enough? ¿Listo? Okay? Recuerden, con una mente abierta, open mind, think outside the box. If you have seen before this video, please shut up. That's the second instruction. They're playing basketball, doing the ball, okay, one ball, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, I think that's all. Finish. Okay. So those who think that the number of passes were between the white people, the number of passes were 1. Please raise your hand. I mean, those that we have to throw them from schools. Fire them immediately. 10 times. Raise your hand. 11. 11, 12, 13, 14, 15, like 16? 16? Wow. Okay, let's raise your hand those who said 14, 1, 4. And among them, no, please, keep your hands raised. Among them, please keep your hand raised if you saw the ape or the orangutan or the monkey, whatever. Only 2, only 3. Some of you saw an orangutan, ape, or monkey. Please raise your hand. Yes, but you didn't see 14 times of passes. I said, think outside the box, open mind, and if you have really open mind, and if you thought outside the box, you should have seen the 8 plus 14 passes. Do you think that there was an 8 here? Yes? Sometimes when I put the video again, people say, that's a new video. No, it's the same video, it's the same one. I'm going to do it again, and you will see the 8 plus the 14 passes. They are playing basketball, and look at this guy which is coming, the orangutan. Señoras y señores rectores, ya parecen estudiantes de kindergarten. La invitación que les hago es de verdad hacer un liderazgo basado en la grandeza, no en el éxito,
que piense fuera de la caja, naturalmente, pero que se abra a las necesidades de una sociedad que reclama una educación distinta, una educación que sea verdaderamente transformadora, formadora y generadora de nuevas ideas, de nuevas realidades en un mundo que reclama menos pobreza, menos inequidad, más compromiso social, más democracia, más pluralismo y naturalmente muchísima mayor felicidad. La felicidad de ver un muchacho en el mundo universitario desapasionado, desenamorado de su carrera, es lo más frustrante que uno puede encontrar como rector. Ver a un muchacho enamorado, apasionado, motivado, es ver un potencial líder y emprendedor, un potencial transformador de esta sociedad. Bienvenidos a Colombia y muchas gracias. The article is circulating on you. My article. Marcela Corredor, where are you? Ah, it's here. Okay. Tenemos 5 minutos para una pregunta o dos. ¿Alguien tiene una pregunta para el señor Restrepo? Que fue tan claro su presentación. Anybody have a question for Mr. Restrepo? You're still looking for that ape crossing the screen. I know that. La verdad que se estoy preguntando qué puede ser la corrida, ¿verdad? That we don't see that's in front of us in our schools. Yo creo que pueden ser cualquiera de estos desafíos que estamos enfrentando. En la medida en que nos enfrentamos a múltiples stakeholders, a múltiples desafíos en tecnología, en formación, en calidad, a un entorno cambiante, distinto, social, cultural, en el tipo de niños que estamos recibiendo desde el preescolar, a un sistema educativo que también demanda mucho de nosotros, aprendizajes, a una complejidad en la administración de los maestros y de la gestión administrativa de los colegios. Los orangutanes a los cuales nos estamos enfrentando son infinitos. Y ahí, lo decía al principio, que la realidad de la grandeza arranca por reconocer la realidad, uno de los componentes de grandeza. Y la realidad significa encontrar o tratar de descubrir el orangután que tenemos por dentro, que pueden ser infinitos. Thank you very much, Mr. Restrepo, for having come. And I'd like to invite Mrs. Patricia Galardi from Instituto Mary Monroe to please present Dr. Restrepo with a token of gratitude. To think about and reflect on, particularly in relation to where we've been, where we are, and where we're going, the education of our students.